evaluación del sistema alimentario en su conjunto y una serie de propuestas al respecto. Pero obviamente son cifras que provienen de la última encuesta nacional de nutrición, que se hizo en el año 2018, y cuando uno toma los datos de la encuesta, efectivamente un poquito más de 26 millones de argentinos viven con sobrepeso y con obesidad, probablemente la mitad de ellos con sobrepeso y la otra mitad con obesidad. Y esto magnitud de un problema que no se limita solamente al sobrepeso y obesidad. Claramente la principal faceta de malnutrición en nuestro país es el sobrepeso y el exceso de peso en general, pero obviamente hay otros problemas también de los cuales también damos cuenta en el documento, que por ejemplo se manifiestan en deficiencias de micronutrientes esenciales en toda la vida, pero en particular nos preocupa que esto suceda también en los primeros años de vida. Me estoy refiriendo a deficiencia de hierro, de ácidos grasos esenciales omega 3, de vitamina D, de calcio, de vitamina A, que deficiencias, como digo, que ocurren ya desde el primer año de vida y que luego obviamente siguen presentes a lo largo de todo el ciclo de vida. Va a decir, la malnutrición como problema es un problema que está presente en nuestro país hace muchísimos años, por lo menos 40 años, desde que venimos estudiándolo, y sigue manifestándose bajo diferentes formas, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera... Hace 40 años que se detectan estos problemas y no se encuentra cómo encauzar una solución. Sí, han habido diferentes esfuerzos, hay diferentes esfuerzos para tratar de disminuir estas formas de malnutrición. Digamos, cuando uno se remonta 40 años atrás, tenemos la memoria de lo que fue el Programa Alimentario Nacional, el PAN, y obviamente que los problemas ocurrieron también antes de 40 años. Uno hace un punto de corte desde el momento en que volvimos a la democracia. Efectivamente, en estos últimos 40 años los problemas persisten, se han ido modificando. En los años 80 había muchísimo menos obesidad y mucha más desnutrición de tipo aguda. Hoy en día casi no hay desnutrición aguda y tenemos un severo problema de sobrepeso, obesidad, desnutrición crónica, deficiencias de micronutrientes. O sea, los problemas persisten, quizá en diferentes formas. Han habido esfuerzos, esos esfuerzos traducidos a programas o planes alimentarios, y esto también lo ponemos en el documento, han sido y son muy fragmentados, muchas veces con discontinuidades. Cada nueva gestión arrasa con lo anterior y vuelve a empezar de cero. Muchas incertidumbres presupuestarias, problemas logísticos, en definitiva diferentes causas que generan ineficiencias e ineficacias, y los problemas persisten en el tiempo. Desde tu visión, Sergio, ¿habría que hacer más campañas de educación en alimentación? ¿Sirven, por ejemplo, los sellos? ¿Sirve que se armen estas medidas como para que uno vea más fácil las etiquetas y sepa exactamente qué consumir, qué darle a los chicos? Mira, en el documento hay diferentes propuestas. Por una cuestión de tiempo no puedo hacer mención a la totalidad, pero yo remarcaría 4 o 5 que nos parecen importantes, si me permitís. Por un lado, como te digo, el documento hace una revisión completa del sistema alimentario en su conjunto, desde el primer eslabón, el suministro, la producción de alimentos, hasta el consumo por parte de la población. Y en cada uno de esos eslabones hay diferentes propuestas. Yo remarco 3, 4 que me parecen importantes. En primer lugar, tratar desde el punto de vista del sistema productivo, fortalecer, desarrollar aquellas producciones alimentarias que apunten a los alimentos que están más deficitarios en nuestra dieta. ¿Cuáles son? Legumbres, verduras, frutas, yogur, el resto de los lácteos. Es decir, fortalecer a través de nuestras políticas productivas todo aquello que tenga que ver con los déficits alimentarios, con las brechas alimentarias de nuestra población. Por otra parte, desde el punto de vista de lo que veníamos conversando, los programas y planes alimentarios, tratar de quebrar esa excesiva fragmentación. Lo mejor que nos podría ocurrir es que tuviéramos un gran programa alimentario en todo el país, o por lo menos unos pocos programas alimentarios, pero todos ellos consistentes con el problema o los problemas reales. Por ejemplo, el exceso de peso, por ejemplo, las deficiencias de nutrientes. Hacer de una vez por todas, cosa que no se ha hecho en 40 años, foco en la calidad nutricional. Nuestros programas, planes alimentarios tienen que
tener un foco claro en los problemas nutricionales y en los déficits nutricionales y alimentarios que tienen nuestros niños y nuestra población. Por supuesto, hay que considerar también el costo de las dietas saludables. Hemos puesto también en el documento, hoy en día y en los últimos años, por lo menos en los últimos 7 años, el costo de una dieta saludable en promedio es un 37% más cara que el valor informado por el INDEC sobre el costo de la canasta básica de alimentos. La canasta básica de alimentos es un estándar, un indicador insuficiente en términos de buena nutrición. Y por lo tanto tenemos que abordar esta cuestión. El 40% del precio de los alimentos son impuestos, de manera tal que no podemos eludir el tema del costo de dietas saludables como parte de la solución de estas cuestiones. La educación alimentaria tiene que ser un pilar fundamental, pero más allá de lo informativo, pasar a una educación alimentaria. Los americanos hablan siempre de call to action, ¿vale? Es decir, vamos directamente a las cosas. A la acción, claro. Y en materia de educación alimentaria, las cosas son las preparaciones, las comidas, hacer educación culinaria, que los chicos en las escuelas no solamente sepan que es bueno comer verdura y fruta, sino que las conozcan, las vean, preparen, se los eduque en algunas preparaciones culinarias básicas y por supuesto también a la población. Eso verdaderamente es hacer educación alimentaria. El etiquetado frontal está bueno que exista, es mejor que esté o que no esté. No pensemos que el etiquetado frontal es la panacea o la solución de todos los problemas, es una herramienta más que debe perfeccionarse. Nosotros en su momento hemos participado activamente de las discusiones que después derivaron en la ley de etiquetado frontal de alimentos. Digamos, tenemos alguna evidencia acerca de que este no es el mejor etiquetado frontal, con lo cual, bueno, creo que merece también alguna consideración. Probablemente avancemos hacia una armonización del etiquetado frontal con el resto de los países del Mercosur, que tienen otros modelos de etiquetas frontales que creemos que podrían funcionar mejor que el nuestro, ¿no? Estas son algunas de las cosas que planteamos en el documento. Ojalá se vayan logrando esas pequeñas cosas. Aquí Fernando quiere participar también de la charla. Sergio. Sí. Hola Sergio, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mi pregunta es, te escuché atentamente porque es un tema que nos preocupa desde hace años acá con Andrea y que siempre tratamos de visibilizarlo porque llama a la reflexión. Dijiste que la última encuesta nutricional fue del año 2018. Sí. ¿Es normal que un país se tome tanto tiempo para una siguiente encuesta nutricional? ¿Estamos dentro de los plazos o debería haber un seguimiento un poquito más ajustado en el tiempo? Hay diferentes experiencias en el mundo. Estamos a 7 años de la última encuesta nacional. Sería deseable que pudiéramos más o menos en estos tiempos ya tener alguna nueva encuesta. Entre la primera y la segunda encuesta en Argentina pasaron 10 años, con lo cual todavía estamos a tiempo de no volver a pasar 10 años. Personalmente no veo en el horizonte y no me consta que en estos momentos no hay ninguna planificación que conduzca a una tercera encuesta de nutrición. No creo que ocurra, sinceramente, en el corto plazo. Sí, por supuesto, hay países del mundo, Estados Unidos y otros países que tienen seguimientos más constantes de esta situación. Tampoco tenemos un observatorio de la situación nutricional, porque uno puede no tener encuestas periódicas. Obviamente las encuestas son caras, tienen una representatividad nacional, hay que hacer enormes operativos que duran como un año en su totalidad, visitando casas, pesando, midiendo, sacando sangre, haciendo encuestas alimentarias. Logísticamente es caro hacer una encuesta de nutrición, pero podríamos en el intertiempo entre una y otra tener un observatorio, tener datos acerca del consumo de alimentos, reunir datos que el Ministerio de Salud, algunos de estos indicadores los reúne, a lo mejor no con la oportunidad y con la ligereza que uno quisiera, pero sistematizar de alguna manera el levantamiento de información sobre el estado nutricional, sobre algunas deficiencias en particular. Eso sería y es en muchos países objeto de trabajo de un observatorio de la situación alimentaria y nutricional
así como el Observatorio de la Deuda Social de la UCA todos los años tiene un seguimiento continuo de indicadores sociales, ¿por qué no el Estado tener un seguimiento continuo y muy bueno en términos de calidad de los principales indicadores de la situación alimentaria y nutricional? Mientras llega un plan de educación en salud, aprovechemos estos poquitos minutos que quedan de la charla, Sergio, para que vos puedas hacerle a quienes nos están escuchando 3 o 4 tips de cómo alimentarse en la casa una familia. Dijiste más frutas, más verduras. ¿Qué elegir para la alimentación diaria? Bueno, en primer lugar, saber que lo que en general, en forma transversal, por supuesto, cada caso es individual, pero en términos transversales a nivel poblacional, que es nuestra mirada, tenemos que comer mucha más verdura, muchas más legumbres, muchos más cereales y granos integrales, mucha más fruta, mucho más yogur. Estos son nuestros principales déficits en términos alimentarios. En términos de cambios, porque cambiar esto, obviamente los patrones alimentarios están muchas veces muy arraigados en la población, no hay solamente cuestiones socioeconómicas que deriven en que comemos poco de lo que acabo de mencionar, sino muchas veces también barreras socioculturales. Las familias, los hogares que tienen acceso económico a la alimentación no comen bien tampoco y tienen muchas veces los mismos déficits, con lo cual no es solamente una cuestión económica, también es una cuestión productiva, una cuestión sociocultural. Pero, por ejemplo, 3 o 4 cosas que ojalá pudiéramos progresivamente empezar de a poco es, ¿por qué no reemplazar una parte del exceso de consumo de carnes, en particular carnes rojas? Argentina tenemos un consumo en total de carne, cuando uno suma la vaca, el pollo, el cerdo, los pescados, tenemos unos 120 kilos por habitante por año de consumo de carne. No es académico el término que voy a mencionar, es una pasada directamente esa cantidad de carne. Por lo tanto, podríamos, por ejemplo, comer un poco menos de carne y empezar a comer más legumbres, excelente alimento, perfectamente reemplazo de las carnes y a un costo por lo menos inferior, la mitad del precio menor. Claro. Reemplazar una parte del exceso también de cereales refinados, harinas, panificadas por el mismo grupo alimentario, por cereales, pero más integrales. Probar, acostumbrar el paladar con panes integrales, con harinas integrales, con harinas de otros granos que no sean trigo. Este también es un cambio que progresivamente podríamos hacer, al menos empezarlo en las escuelas a través de los programas de comedores escolares. Consumir también un poco menos de panificados, de harinas y de alimentos derivados de harina de trigo y aumentar el consumo de algunas verduras. De esa manera mejoramos la dieta y bajamos también algunas calorías de más de las que se consumen y, por supuesto, disminuir todo lo que se pueda el consumo de alimentos ocasionales, que son aquellos alimentos que tienen excesos de azúcares, poner menos azúcar en las infusiones, los que toman mate dulce, empezar a tomar, a probar un poco, acostumbrar el paladar a un mate amargo, consumir menos productos, como dije, con base en azúcar, con exceso de sodio. Son 3, 4 cambios que no hay que hacerlos todos juntos, empezar por alguno, el que sea posible, el que creamos que podemos empezar. Bueno, esos pequeños cambios, cuando se multiplican por miles y miles de hogares, pueden empezar a modificar un patrón alimentario poblacional que es muy monótono, es de baja calidad, y generar un patrón que sea más diverso, más variado y de mejor calidad en nutrientes esenciales. Sergio, ha sido un gusto escucharte. Ojalá que todos estos consejos sirvan para quienes siguen nuestro programa aquí en Nacional. Un abrazo muy grande y ojalá volvamos a hablar en una época futura, en unos meses, y nos digas que ya está en marcha un plan como el que ustedes desean. Un abrazo muy grande. Gracias a ustedes y buen fin de semana. Hasta luego. Buen fin de semana. Hablábamos con el licenciado Sergio Britos, matrícula nacional 1170, nutricionista, y estuvo al frente, ¿no?, vicepresidente de este Congreso Argentino de Nutrición. Fue la edición número 23 que se llevó a cabo y que terminó ayer, y con importantes definiciones, importantes conceptos, y como vos dijiste, este tema nos preocupa desde siempre. Creo que siempre. Desde que empezamos a hacer este ciclo allá por 2016 que nos importa, ¿no? Bueno, una de las conclusiones del Congreso ha sido declarar a la obesidad como enfermedad crónica, ¿no? Vos fíjate, es un tema que por no